palabra, separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Así que para nosotros el conocer, el estar más cerca de Cristo es la principal razón de nuestra vida, Señor. Hemos conocido de Cristo, hemos entendido el Evangelio. Ahora queremos cada día dedicar nuestra vida para entenderlo más, para conocerlo más, para profundizar más en Él, Señor. Danos esa dicha, danos esa oportunidad en esta hora de poder encontrarnos contigo, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así pueden tomarse asientos, hermanos. En esta ocasión, hermanos, como yo les había dicho la semana pasada, vamos a estar dando inicio a la clase, a los temas del día de hoy. Y en esta ocasión, hermanos, nos toca hablar sobre los nombres de Jesús, o también podamos decirlo como los títulos de Jesús, las labores de Jesús. Durante la Biblia podemos ver que hay diferentes títulos, nombres que se le da a Jesús, y que también el mismo Jesús dice que son. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Hay muchos títulos que Jesús se autodenomina y también que se le dan a Él. Tú eres el Hijo del Hombre. Y uno de los más importantes, hermanos, que sabemos nosotros como cristianos es que Jesús es Dios. ¿Por qué es tan importante conocer a Jesús como Dios? Porque reconocer que Jesús es Dios es tan importante que si no lo hacemos, no tendríamos entrada en el cielo, hermanos. Yo muchas veces le he comentado, no es solamente tener fe, sino saber en quién estoy teniendo fe. Y si yo puedo decir, o muchas personas allá afuera pueden decir, no, es que yo sí creo en Dios. Ah, pues no crees en Dios. Sí, es que yo sí creo en Dios, yo sé que hay un creador, yo sé que hay alguien más grande que yo. Y se quedan ahí en lo misterioso, en lo no conocido. Me recuerda a lo que dice Romanos, que tenían como Dios, aquellos romanos, el Dios desconocido. Y Pablo le dice, este es el Dios del que vengo a hablarles. La razón por la que estamos haciendo esta serie, hermanos, es porque queremos conocer a ese Dios, que quizás para el mundo es desconocido. Y para muchos que han entendido la fe, aún es desconocido entender a profundidad qué es lo que hizo Jesús. Que a lo mejor si alguien viene y le pregunta, ¿por qué dices que Jesús es Dios? Se va a quedar en plano. ¿Por qué? Porque quizás solamente lo repite porque lo ha escuchado en la iglesia. Quizás solamente lo repite porque así le dijeron que Jesús era Dios y ya. Pues la razón por la que estamos en esta escuela es para aprender, es para saber por qué Jesús es Dios. ¿Por qué se le dice a Jesús que es Dios? Entonces, quiero que me acompañen, hermanos. Vamos a ir ahí en la Biblia, al libro de Juan. San Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo en esta mañana. Me lo anoto aquí para que es una cita importante. Juan 1. Juan 1 empieza diciendo, estamos todos ahí, amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a quedarnos en ese versículo para indagar qué es lo que está diciendo. Dice el versículo 1, en el principio. ¿En dónde más usted recuerda, hermanos, que encontramos esta frase en la Biblia? En Génesis, ¿verdad? Así mismo como empieza Juan, empieza Génesis, en el principio. Y vamos a ir, yo voy rápidamente a Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Entonces, si se da cuenta, hermanos, en este libro de Juan empieza de la misma manera que empieza Génesis, en el principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si se da cuenta, aparte de que empieza de la misma manera, en el principio, en Génesis dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan habla del mismo principio, es decir, antes de que todo fuera creado, en el principio, desde el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces nos habla de tiempo, principio, y nos habla también de que hubo creación. La diferencia es que Juan nos dice que el principio estaba el verbo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, la creación que habla Génesis 1:1, de Dios hizo los cielos y la tierra, fueron hechas por medio de Él, dice. ¿De quién estamos hablando aquí en Juan, hermanos? En la palabra verbo, ¿a quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Es claro que Juan, antes de iniciar el testimonio sobre lo que Jesús hizo, empieza diciendo que Jesús ya existía desde antes. Juan es el libro, hermanos, que nos enseña más a Cristo, a Dios, a Jesús como Dios. Y para él era muy importante que primero entendieran que Jesús ya existía desde antes. Por eso dice, en el principio era el verbo. No dice, en el principio se creó el verbo, no, ya estaba, era el verbo. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, hermanos, para analizar qué es lo que nos está diciendo Juan ahí. Pero lo primero que Juan hace es introducir a Jesús como que Él siempre ha existido. Y que en el momento de la creación, incluso a través de Él, dice, todo fue hecho. El verbo nos queda claro que es Jesús en el texto. Algo que también noté, hermanos, en Génesis 1, pero más adelante en el versículo 26. Si quieren vamos ahí para que lo lean. Génesis 1:26. Y me digan un amén cuando lo tenga. Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí lo vamos a parar. Hay algo interesante que noté en este versículo, a ver si usted lo nota, referente a lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que usted nota ahí que está interesante? ¿Hay qué, perdón? En plural, ¿verdad? No dice voy a hacer al hombre, sino hagamos. Hay personas, hay denominaciones que quieren negar la Trinidad. Lo vimos al principio, Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Después del versículo 26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es importante que Dios lo dijera de esa manera, porque está confirmando lo que Juan dice, a través de él todas las cosas fueron hechas. Desde el principio ya estaba Cristo. Por eso Dios no habla solo, Dios no lo dice en singular, sino en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Había alguien más ahí, y alguien con quien decidió hacer al hombre a su imagen. Y él dice la palabra que es Cristo, por el cual, por el medio de él, todo fue creado. Si nosotros en Juan 1:1, hermanos, para entender un poquito mejor, reemplazamos la palabra verbo, que significa logos o palabra, por Jesús, podemos leerlo de esta manera. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Amén. Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Quiero que desmenucemos este versículo, hermanos,
porque es uno de los mayores versículos que nos enseña que Jesús es Dios. Vamos a participar todos en este ejercicio. Primero, ¿qué es lo primero que nos dice? En el principio era el verbo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué nos está diciendo implícitamente eso? En el principio era el verbo. Ya lo explicamos ahorita. ¿Qué quiere decir Juan con en el principio era el verbo? De que Jesús estaba desde el principio, ¿verdad? Nos está hablando de tiempo. Eso quiere decir también, si Jesús estaba desde antes de lo creado, ¿qué es lo que nos apunta a su naturaleza? Que Él es ¿qué? Eterno, ¿verdad? La eternidad de Cristo. Porque a lo mejor muchas personas van a decir, no, es que Jesús, dice la Biblia, que nació un día en un pesebre y ahí empezó su vida. Pero Juan nos enseña que en el principio ya era el verbo. No inició el verbo, ni siquiera estaba planeándose el verbo, sino ya era. En el principio era Jesús, eternidad de Jesús, tiempo, principio. Es decir, desde antes del principio ya era Jesús. Nos habla de eternidad. Después dice el siguiente punto, número 2. El verbo era con Dios. ¿Qué nos quiere decir Juan con esto? ¿De qué nos habla la palabra con Dios? ¿Qué creen, hermanos? ¿De qué? Estaba con Dios. Amén. La palabra con, hermanos, viene de una unidad, ¿no? Viene de que estaba Jesús con Dios. Y nos habla, por lo que vimos en Génesis, que había una relación ya de Jesús con Dios. Porque sabemos que desde la eternidad, desde antes del principio, la Trinidad ya se relacionaba. Porque Dios es un ser relacional, entonces nos habla de la relación con Dios. Era con Dios. Podemos ponerle aquí con el Padre. O dejarlo con Dios para referirnos también al Espíritu Santo. Porque recordemos que la Trinidad es la relación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces nos dice aquí, el verbo era con Dios. Después el punto 3 dice, el verbo era Dios. Aquí está muy claro, ¿no? Nos habla de la divinidad de Jesús. No solamente de su eternidad, de su relación con Dios, sino que Él mismo era Dios. O es Dios. Amén. La relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos, es tan cercana que la palabra nos dice que son uno solo. Es como si tú tuvieras una relación tan apegada con alguien, que obviamente no podemos verlo de la misma manera porque son diferentes naturalezas, pero una relación tan apegada con alguien que sus pensamientos son tuyos, que lo que ellos hacen tú lo haces. Entonces la relación entre la Trinidad es tan cercana que son uno mismo, que son Dios en tres personas diferentes. Una de ellas, la que estamos viendo hoy, es Jesús. Entonces, Juan ya nos declaró verdades tan impactantes que a día de hoy muchas religiones llegan a negar que Jesús es Dios. Algunos creen que Jesús no existió, algunos creen que Jesús existió pero fue un profeta, inició su vida en un pesebre. Otros creen que Jesús solamente fue alguien enviado por Dios, pero no es Dios. Pero Juan ya nos declaró aquí que Él fue eterno desde el principio. Él ya tenía una relación con Dios. Él era Dios.
Y una última cosa que nos declara aquí Juan es la del versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. ¿Qué nos declara este versículo? ¿De qué nos habla este versículo? Creador, ¿verdad? Creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. En la participación de Cristo en la creación, pues también lo podemos resumir también en creador. Entonces, estas 4 cosas, hermanos, nos habla Juan 1. Es eterno, tiene relación con Dios, es Dios y es creador, participó en la creación. Ya con eso, hermanos, podemos decir, bueno, podemos definir que Jesús es Dios. Y que esto se refiere a Jesús cuando Él dice, yo y el Padre uno somos. Por eso vamos a ir ahí también en Juan, capítulo número 8, para ver un poquito más de las declaraciones de Cristo. Así que cuando usted le pregunte por qué Jesús es Dios, y no se quede solamente en decir, bueno, es lo que yo creo. No, porque la Biblia dice en Juan 1:1 que Él es eterno desde el principio, que Él ya estaba relacionado con Dios y que Él era Dios, que Él fue partícipe en la creación de todo lo que fue hecho, dice la palabra. Aquí en Juan 8, versículo 19, hermanos. Si alguien puede ayudarme a leerlo, es Juan 8, versículo 19. Amén. Aquí Jesús lo declara tan exactamente. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Porque si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Aquí nos habla de que Jesús estaba diciendo, si ustedes conocen a mi Padre, me conocen a mí. Si me conocen a mí, conocerían a mi Padre. Habla de esa igualdad de divinidad. Yo soy igual a mi Padre. El conocerme a mí es conocer a mi Padre. Juan 14:6 más adelante también nos dice algo referente a esto. Se lo voy a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. También Pablo, hermanos, ya vimos varios versículos de Juan que declaran la divinidad de Jesús. Pablo también está de acuerdo con esta declaración. Allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, perdón. Versículo 15. Si alguien puede ayudarme a leerlo, el versículo 15. Amén. ¿Recuerdan lo que decíamos que los romanos decían de un Dios desconocido? El Dios que no se conoce, invisible, misterioso. Aquí Pablo lo declara, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí nos enseña Pablo que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Aquel, como dice el versículo 14, por el cual hubo el perdón de pecados. Entonces, aquí este versículo también nos enseña que Jesús no solamente era un profeta más de la tierra, no solamente fue un judío más. Él fue, dice, la imagen del Dios invisible en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? A mostrarnos el Dios que nosotros no conocíamos, a revelarnos el amor de Dios que nosotros no conocíamos, a revelarnos la misericordia, la justicia del Dios que no conocíamos, la santidad del Dios que no conocíamos. Él es la imagen del Dios invisible.
Dice también el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hay muchos versículos, hermanos, que nos enseñan que Cristo no solo fue un hombre, no solo fue un profeta más. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, dice la palabra. Y a lo mejor alguien que conoce de la Biblia le va a venir a decir, pero la Biblia dice que Él nació en un pesebre, Él creció en sabiduría desde pequeño, fue adolescente. ¿Por qué usted dice que Jesús es eterno, es Dios? Si yo veo que la Biblia dice que Él nació un día, Él inició su vida un día. Ya lo veremos en el tema de Jesús es hombre. Pero hablando sobre esto, sobre el nacimiento de Jesús como hombre, en lo que conocemos como Navidad, del niño en el pesebre, nació un niño. Hablamos de no un nacimiento de Dios, sino un nacimiento de Dios como hombre. Hablamos de que en ese momento en que nació ese niño, es cuando Dios decidió tomar la naturaleza de hombre. Jesús, hermanos, tiene la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre. Por eso también Filipenses nos dice, Él se sometió a ser hombre, a ser carne. Aquí Juan nos dijo, el verbo se hizo carne. Entonces, no es que allí haya iniciado la vida de Jesús. Jesús ya existía desde antes y ya lo vimos en estos versículos. ¿Qué fue lo que inició ahí? La naturaleza de Dios como hombre. Fue el momento en que Jesús dijo, voy a tomar la naturaleza de un hombre, de un pequeño niño en un pesebre, voy a crecer como hombre, voy a desarrollarme como hombre, como carne, me someteré mi divinidad a la de un pequeño niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Dios adquiere la naturaleza de hombre. Y como un hombre tiene que nacer, Jesús tuvo que nacer de esa manera. ¿Para qué? Porque Él tiene que ser Dios y tiene que ser hombre para que nos pueda salvar. Amén. Tiene que ser Dios para ser perfecto, pero tiene que ser hombre para morir en nuestro lugar, como nuestra representación. Es de ahí la importancia de que Jesús fuera hombre, pero que también fuera Dios. Amén. Aparte de esos versículos, hermanos, que usted recuerde, o historias o frases de Jesús, ¿qué otras frases, historias, versículos nos confirman que Dios, en este caso, es eterno? ¿Cuál creen que sea aquellos versículos que nos confirman que Jesús es eterno? Que usted recuerde que Jesús haya dicho algo, no que diga yo soy eterno, sino que diga algo que eso refleje su eternidad. Ya lo vimos en Juan 1:1. El verbo era con Dios, en el principio era el verbo. Nos habló de eternidad. ¿Qué otros versículos recuerda, hermanos? O frases de Jesús que nos apunten a su eternidad. Juan 14:6. Así es. Así es. Vamos a ver, hermanos, otra de las cosas que nos apuntan a que Jesús es Dios. Una de ellas fue lo que ya les comenté ahorita. Sus atributos. ¿Qué es un atributo? Es algo personal de una persona. Es algo que solamente esa persona tiene. Es un atributo, algo que solo esa persona puede hacer o solo ese tipo de personas pueden hacer. En este caso, los atributos de Dios que hemos visto en escuelas dominicales pasadas nos apuntan a que alguien es Dios.
Entonces, en este caso, una de las cosas es la eternidad, como les decía. ¿Qué otros versículos recuerdan que nos apunten a la eternidad de Jesús, hermanos? Si no se sabe la cita, solo díganme, yo me acuerdo que Jesús dijo esto y creo que eso apunta a su eternidad. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nos apunta a que Jesús va a ser eterno, ¿verdad? Hacia adelante. ¿Qué otro versículo recuerdan, hermanos? Hay varios. Amén. Apocalipsis, ¿qué era, hermana? 1, 2, 8, ok. Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Apocalipsis tiene varios versículos, hermanos, que nos hablan de que Jesús es eterno. ¿Qué otro versículo recuerda, hermanos? Colosenses. Él es la imagen de Dios. Amén. Amén. Fue lo que ahorita leímos. Él es la imagen de Dios. También tengo aquí Juan 17:5, se lo leo, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos habla de que Jesús ya estaba antes que el mundo fuese. ¿Por qué a nosotros, hermanos, se nos llama criaturas? ¿Por qué se nos llama criaturas? ¿Por qué? Porque fuimos creados. A Jesús no se le puede llamar criatura ni a Dios, porque no fue creado. Esto nos refleja, como les decía, la eternidad de Cristo. Ya lo leímos y ya vimos varios versículos que nos hablan de esto. Él no es una criatura, Él ya existía cuando todo fue creado. Por el medio de Él todo fue creado, dice la palabra. Otra de las cosas, hermanos, de los atributos de Jesús, estamos hablando de Jesús para argumentar que Jesús es Dios. Otro de los atributos de Dios es la omnipresencia. ¿Alguien me puede explicar qué es la omnipresencia? Estar presente en todo lugar a la vez. En el momento, yo lo puse aquí, no existe lugar en la tierra que su presencia no pueda llenar. Eso es la omnipresencia, ¿verdad? Estar en cualquier lugar en el momento en el que se plazca. Digo, quizás no recuerde, si recuerda algún versículo que nos hable de eso, dígamelo. Si no, ahí en Mateo, vamos a ir ahí, 18:20. Es un versículo que todos conocemos. Y quizás, ahorita que lo lea va a decir, sí, cierto, es omnipresencia. Mateo 18:20. Si alguien me puede leer, se lo agradezco. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Nos habla de la omnipresencia de Jesús. Amén. Jesús es omnipresente también. Otro de los atributos que vemos en Cristo es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia, hermanos? El conocimiento, ¿verdad? Habilidad de conocerlo todo
de forma simultánea e instantánea, ya sabe lo que es. Tenemos de atributos, para los que están anotando, eternidad, omnipresencia y omnisciencia. ¿Recuerda, hermanos, algún versículo donde nos hable de que Jesús es omnisciente o que nos refleje la omnisciencia de Dios? Aquí tengo 3 versículos, hermanos. Charlie, ¿me puedes ayudar a leer Lucas 6:8? Hermano Ismael, ¿me puede ayudar a leer Mateo 6:21? Y hermana Julie, ¿me puede ayudar a leer Juan 4:29, por favor? Es Charlie, Lucas 6:8, Juan Ismael, Mateo 6:21 y hermana Julie, Juan 4:29. ¿Ya lo tienes, Charlie? Sí, ya. ¿Me puedes ayudar a leerlo? Lucas 6:8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Amén. Esta historia nos habla del hombre con la mano seca, hermanos. Nos dice que los escribas y los fariseos querían acechar a Jesús para ver si lo sanaba en el día de reposo. Aquí nos dice el versículo 8: mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Entonces, aquí esta historia, aunque no apunta a eso, sí nos enseña que Jesús es omnisciente. Jesús sabía, dice, conocía los pensamientos de ellos. Él sabía en qué estaban pensando. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que era omnisciencia? El conocer, el conocimiento, el saber. No solamente como alguien que ha estudiado mucho, sino alguien que sobrepasa a la mente humana. Omnisciencia. Mateo 6:21, hermano, ¿lo encontró? Mateo 6:21. A ver, se me hace que se la di mal. Sí, se me hace que era otro, hermano. Juan 4:29, hermana Julie, para ver si encuentro la otra, si no, se las debo. Amén. ¿De qué historia nos habla ahí, hermanos? ¿Recuerda? La mujer samaritana, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella dijo? ¿O qué es lo que habló con ella? Él le habló a ella de lo que ella había vivido con los hombres. Y ella, ¿qué fue? Lo dijo: venid, veo a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo?, dice. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Estos versículos, hermanos, nos enseñan de que Jesús era omnisciente. Él sabía los pensamientos de otros. Él sabía la vida de otros. Amén. Sí. Sí, también ese, que lo había visto, ¿verdad? Ahí también nos refleja que Jesús es omnisciente. Él sabía. Él dice: ¿de dónde me conoces, verdad? ¿Qué, perdón? Omnipresencia también, porque estaba ahí, aunque Jesús no estaba como tal en ese lugar, pero Él pudo estar en ese momento y verlo. Pues también nos refleja la omnipresencia, ¿cierto? Otra de los atributos de Jesús que nos reflejan que es Dios es la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia, hermanos? Es todopoderoso. Si se fija, no sé exactamente qué signifique, no lo saqué, pero ahorita lo vemos.
la palabra omni, pero me hace significar a que es todo. Sí, de hecho acabo de buscar en latín, es todo o todo lo que. Entonces, es todo poderoso, como acabamos de decir, es todo conocedor, es todo presente. Omnipotencia, ya lo dijimos, es todo poderoso. Yo creo que aquí es un poquito más fácil, eso espero. ¿Qué versículos, qué historias vemos el poder de Jesús? ¿En qué historia lo vemos, hermanos? Todos los milagros. Los milagros, fácil, ¿verdad? La multiplicación de los panes, de los peces, la sanación de los enfermos. Ándale, cuando estaban en el mar, detuvo las mareas. Ahí nos muestra el poder de Jesús, amén. Para ver algunos versículos, de hecho también ahorita el que leyó la hermana Mayela decía, yo soy el Todopoderoso, también ahí claramente. Pero vamos a ir ahí a Mateo 28, 18. Aquí nos habla de la gran comisión, hermanos. Y Jesús dice unas palabras claves. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Qué nos habla la potestad? Todo poder. Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Cuando se habla de Dios, hermanos, y en este caso también de Jesús, no nos escatimamos en las cosas que Él hace. Por eso dijimos que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, porque es todo. Por eso aquí Jesús dice, toda. ¿Existe algún poder? Eso es mío, dice Cristo. Todo poder que existe me es dado, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Jesús es todo poderoso, ya lo dijimos, por los tantos milagros que Él hizo, que nadie más hizo, las tantas señales que Él cumplió, las tantas sanaciones que Él hizo, el llevar el peso del pecado en la cruz y hacerlo conscientemente, es algo que nadie puede realmente ofrecerse de esa manera. Él es todopoderoso, Él es el único que podía hacerlo, también podemos definirlo así. No solamente es muy poderoso, sino era el único que tenía el poder para hacerlo, para morir por nuestros pecados en la cruz. Él es todopoderoso. Y la última, en este caso, solo para tomar algunas de las atributos, es la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad, hermanos? ¿Qué recuerdan? Usted que sabe, inmutabilidad. No es una palabra que usemos, pero se conoce, que no cambia, ¿verdad? No cambia, así de sencillo. Es inmutable. Cuando hablamos de una mutación, es que algo está cambiando. Inmutable es que no cambia. Jesús, Dios, no cambia. Es único. Ahí en Juan, como les dije, el libro de Juan nos enseña claramente la divinidad de Dios. Juan 8, 58. Si alguien puede ayudar a leerlo, hermano. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Y Hebreos también 13:8 dice tan claramente, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y dijimos que era inmutable, no cambia. Es el mismo, es lo mismo que decir es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, dice aquí. Es Hebreos 13:8.
Entonces podemos notar, hermanos, que aparte de que en la palabra y todos los versículos que vimos que apuntan a que Jesús es Dios, también los atributos que Él tiene son exclusivos. No es que otras personas lo tengan, son exclusivos de Dios. Solo Dios puede darlos, solo Dios puede hacerlos. Incomunicables, amén. Por último, hermanos, para cerrar, voy a darles unos versículos y quiero que me ayuden. En este caso son las funciones que Cristo hace. Obviamente no todas, pero sí algunas que son exclusivas de Dios. Funciones. Ya vimos atributos, ya vimos funciones. Y quiero que al leer el versículo, algunos está muy sencillo identificar cuál es la función exclusiva de Dios en ese versículo, pero vamos a identificar en estos tres versículos. Vamos a leer Juan 5:21. Entonces, de estas citas, hermanos, nuevamente les repito, vamos a extraer cuál es la función de Dios en ese versículo, o en este caso, de Jesús. ¿Cuál es la función que Juan 5:21 nos dice? 2 Corintios 5:10 y Lucas 5:20. Les voy a dar un momento para que, si tiene libreta, ahí anote el versículo y anote lo que dice o lo que usted crea que es de Dios exclusivo, y ahorita lo compartimos en este momento. Tenemos 5 minutos. Si alguien tiene dudas, hermanos, levante su mano y voy a su lugar y le resuelvo la duda.
Listo, hermanos. Se acabó el tiempo. De la primera cita, hermanos, ¿qué fue lo que sacaron ahí sobre Dios, sobre Jesús? La vida. ¿Qué más pusieron? Digo, puede ser lo mismo con otras palabras. ¿El qué, perdón? Sanar a los enfermos, amén. 5:21, a ver, se lo voy a leer, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Con la mano, para saber. En él está, si nos da o no nos da. O sea, por ejemplo, como nosotros, si Dios quiere, seguramente ponerlo a él. Si él permite, si nosotros estamos pidiendo algo, si a él cree que no se quiere cobrar, entonces sabe, no se lo doy todavía, no se lo doy porque se va a hacer. Sí, sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Temas? Se fueron todavía más profundos, ¿verdad? La hermana Aventura nos dice de la autoridad que decía la hermana Yuli. Él sabe cuándo quiere darnos. Y sí, también, de hecho no lo había notado así, también así nos refleja a Dios de esa manera. Pero una de las cosas que aquí apunta, como decía la hermana también, que Él da la vida. Amén. Él da la vida, como dijo, cuando Él quiere, Él da vida. Entonces, como aquí dice Cristo, dice, Él es dador de vida, porque dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida, dice. Amén. Pues sí, de hecho nos habla de voluntad y vida. Ajá. Así es. Y ese mismo poder lo tiene el Hijo, dice aquí. Así como el Padre da vida, así también el Hijo da vida. Entonces, del primer versículo podemos decir, Él da vida, es dador de vida al que quiere. Tiene ese poder, esa autoridad. Ahora de 2 Corintios 5:10, hermanos. Jesús como juez. Jesús como juez, ¿verdad? Así es. Así es. Y lo que apunta ahí, como dicen, es a que Cristo, dice el tribunal de Cristo, Él va a ser el juez, ¿verdad? ¿Sí? Mediador. Así es. Y sí, la Biblia nos habla de eso, de que Él es el mediador en la vida, y vamos a verlo después. Pero en este caso en específico, nos habla de Jesús como juez, más bien. Jesucristo va a juzgar. En este caso, pues, es juzgar, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, nos habla de Cristo como juez.
O sea, es otra cosa. Es importante. De hecho, hubo una predicación que hablé de esto y sí hablábamos de que creemos que las acciones, ya Cristo me perdonó, pero hay consecuencias. Y aquí la palabra nos habla. Digo, ya es otro tema, pero es importante también saberlo de que, como dice aquí, pues todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, dice. Sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. Por eso dice, algunos como por fuego van a pasar y no va a quedar nada, porque no hubo frutos, no hubo nada. Pero ese es el principio de que Jesús será juez también. Y el último, que es Lucas 5:20, dice, se lo voy a leer: al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Que era lo que más le enfurecía a los fariseos, que él decía tener el poder para perdonar pecados, ¿verdad? Pero Cristo muchas veces lo dijo, tus pecados te son perdonados. No le dice, ve al Padre y pídele, no, tus pecados te son perdonados. Él mismo lo ha dicho y lo vimos ahorita en San Mateo 28. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo tengo la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Amén. Entonces, hermanos, ya para concluir, esa hoja déjesela así, es para el registro de hoy nada más. No es tarea. Nosotros como cristianos primeramente debemos entender todo esto, hermanos. Si el día de mañana se acerca a alguien y le pregunta a usted, ¿por qué cree que Jesús es Dios si yo tengo estos otros datos? Como dice, Jesús dice que nació en Belén y fue un profeta y hizo esto, hizo el otro, pero hasta ahí se quedó. Fue un buen maestro. Como cristianos debemos tener, como dice Pablo, estar listos para defender la fe, para presentar argumentos. Si nos dicen eso y nosotros nos decimos, bueno, pues no sé, es que el pastor dice que Jesús es Dios y yo le creo, pues ahí estamos mal, ¿verdad? Debemos entender por qué Jesús es Dios y podemos llevar a la persona a Juan 1:1, porque muchas de esas personas son personas que conocen la Biblia o que son de otra religión. Van a venir y yo hoy le traigo la verdad. Dios, Jehová, es el único Dios. Y usted se la va a creer porque no ha leído la Biblia. Si vienen los testigos de Jehová, le van a decir, sí existió Jesús, pero el bueno es Jehová. Jesús era solamente un profeta. O van a venir los mormones y le van a decir que Jesús fue otro profeta, pero vino otro y escribió este libro que te presento. Cuando Apocalipsis dice, si alguien agrega algo a este libro, maldito sea. Entonces, como cristianos debemos tener bien firme la fe y algo tan básico como lo es Jesús. Podemos no saber muchas cosas, hermanos, pero hay algo que debemos tener bien en claro, es quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es eterno. Jesús estaba desde el principio y Él era Dios. Él es Dios. Y Él creó, a través de Él todo fue creado y para Él fue creado. Entonces, cuando nosotros nos vengan a cuestionar nuestra fe, podamos estar firmes y decir, Dios es Jesús y Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice en Juan 1:1, porque sus atributos apuntan a alguien que no es de este mundo y porque sus funciones son las de un Dios. Perdona pecados, es juez y da vida. Amén. Así que apunte bien esas citas, guárdelo bien en su corazón. Recuerde bien sus atributos para que cuando alguien venga y le pregunte ¿por qué cree que Jesús es Dios? Porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es eterno. Antes del principio Él ya era. Él estaba con Dios. Él tiene autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra para perdonar pecados. Y era muy importante que Él fuera Dios, como les decía, para morir en la cruz como alguien perfecto, cordero sin mancha. Pero también como hombre, que vamos a ver el siguiente tema, Jesús como hombre, porque iba a ir en sustituto nuestro, en representación de la humanidad caída. Cristo como Dios, Jesús como hombre. Entonces, nosotros no adoramos a Jesús por su sabiduría o sus buenas enseñanzas, sino porque Él es Dios en esencia. Todo lo que nosotros creemos que es Dios, ese mismo es Jesús. Amén. Y ya lo vimos aquí tan claramente, porque tal vez no hay algo tan claro, que para mí Juan 1:1 es muy claro, para muchos otros no es muy claro, que la Biblia no dice Jesús es Dios.
Pero hay tantos versículos en donde Jesús perdona pecados, donde el verbo era Dios, dice la palabra, donde dice el Padre y yo uno somos. Si alguien conoce al Padre, me conoce a mí. Si no me conocen a mí, no conoceréis al Padre. Somos uno para que ustedes sean uno. La Biblia nos enseña, y una de las enseñanzas principales es que Jesús es Dios, hermanos. Amén. Y nosotros lo adoramos como Dios. No lo adoramos solo como hombre, lo adoramos como Dios, sometido a la carne de un hombre. Esa es nuestra adoración, hermanos. ¿Y qué es lo que debemos hacer con esto? Es aprenderlo, conocerlo más. De esta manera nosotros podemos adorar más. Yo por eso siempre les digo, para adorar mejor a Dios debemos conocerlo mejor. Porque ¿qué es la adoración sino una respuesta a lo que es Dios? Pero si yo no sé lo que es Dios, mi respuesta va a ser pobre, como la que muchos tienen allá afuera. Dios, sálvame. ¿Cuál Dios? Bueno, para mí Dios es Jesús. Para mí Dios es el Padre. Para mí Dios es el Espíritu Santo. Amén. Es la Santísima Trinidad. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque hay palabras que no vienen en la Biblia que nosotros son pilares de nuestra fe. Una de ellas tal vez es Jesús es Dios, pero dice el verbo es Dios. Pero ven todos estos versículos, todos estos atributos, todas estas funciones que apuntan a que Jesús tiene que ser Dios. Amén. Asimismo que la Santísima Trinidad, la palabra Trinidad no viene, pero lo vemos en esencia desde el principio. Jesús, Dios dijo, Dios Padre, palabra es verbo, es logos, es Cristo, y el Espíritu que andaba sobre la faz de la tierra. Entonces no vienen esas palabras, no existen muchas palabras en la Biblia, pero que son en esencia en la Biblia, están impregnadas. Entonces una de ellas, Jesús es Dios, y hay tantas referencias de eso, y Jesucristo mismo, Él se daba a conocer como Dios. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, con esto, hermanos, vamos a concluir. La próxima semana vamos a estar viendo lo que es Jesús es hombre. Ya vimos que Jesús es 100% Dios, es completamente Dios. Ahora vamos a ver a Jesús como hombre y por qué tuvo que ser hombre. Porque, ¿qué implicaba que Jesús era hombre? Lo miraremos en la próxima clase, primeramente Dios. Amén, hermanos. Asimismo, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios en esta mañana, para dar el paso al culto y también para que el Señor nos siga revelando más de Cristo y más de lo que Él es. Pues, Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de estar en tu casa recordando, en este caso, lo que eres tú, Señor, lo que es tu Hijo amado Jesucristo, en quien creemos y sabemos que es Dios, que Él es divino, que no hay nadie como Él, Señor. Hoy queremos disponer en nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos sometido a ti, Señor, a seguir conociendo más de ti, a seguir aprendiendo más de tus atributos, de tus funciones, de lo que tú eres, Señor. Pues vivimos para eso, para ti, Señor. Oh, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Hoy queremos entregarte toda honra y gloria y adorarte con nuestra alma y con nuestros cánticos, recordándole a nuestra alma, alma mía, alaba al Señor, alaba a Él porque Él es digno, porque Él es santo, porque Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, inmutable eres tú, Señor. Antes de Abraham tú eras, Señor, tú perdonaste nuestros pecados en esa cruz, Señor, moriste por nosotros. Hoy te damos gracias y queremos cambiar nuestra vida, queremos cambiar nuestras acciones. Sabemos que compareceremos ante ti como juez que tú eres, pero ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si predicamos algo, que prediquemos esto, a Cristo y crucificado. Gracias te doy, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén y amén.